Muy bien. Entonces vamos a traer el tema, que más que un tema simplemente es una pequeña reflexión que quiero que la tengamos en cuenta. Y, y seguramente, repito, hemos escuchado o estamos familiarizados con la expresión edificados sobre el fundamento. Es una expresión que está tomada de la carta del enviado Shaul a la asamblea en Éfeso. ¿Sí? Y lo que les dice que es una reflexión, porque no es en sí un tema. Creo que sea una reflexión que nos ayude a meditar precisamente en este tiempo que es previo al memorial de Pesach, al memorial de la festividad de Matzot, y que obviamente nos debe llevar a pensar, justo cuando lleguemos a iniciar nuevamente todos estos periodos festivos, es qué tan edificados estamos siendo sobre el fundamento. Esa es la reflexión, ¿no? O sea, que en un momento pensemos es si realmente qué tanto hemos sido edificados sobre el fundamento. Y vamos a leer el verso completo, ¿cierto? Que se encuentra en Efesios, capítulo 2, verso 20. Dice así: han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. Ese es el texto completo, y entonces, leyéndolo, vamos a entender que el fundamento, cuando va a decir allí que ese fundamento son los apóstoles, los enviados, los profetas, y donde la piedra principal es el Adón Yahoshua, claramente entendemos que ese fundamento que se está hablando allí son las palabras dichas por Elohim a través precisamente de quién, de los profetas, los enviados, y lo que principalmente él ha hablado a través de su hijo, el Mesías Yahoshua, que es lo que palabras más, palabras menos conocemos como las sagradas escrituras. O sea, dicho de otra forma y parafraseando el texto, dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de las escrituras, de las santas escrituras, donde el Mesías es la piedra angular de ese mensaje. Muy bien. Entonces, es importante estar conociendo entonces las escrituras. A veces hay personas que no le dan tanto valor a esto, ¿no? Y digamos que entiendo esa postura en el sentido en que a veces se vuelve simplemente una forma intelectual. O sea, hay mucha gente que estudia la escritura desde un punto de vista netamente teórico, intelectual, y no le está trayendo en sí algún beneficio diferente, repito, a esto de la información intelectual. Pero es importante, repito, porque si usted no tiene las escrituras, si no conoce las escrituras, entonces sobre qué está siendo fundamental. Y aquí lo importante, y si vamos mirando el texto claramente, dice que debemos conocer las escrituras para que se produzca en nosotros la acción, lo que llamamos el verbo, el sujeto, la acción allí, ¿no? El movimiento, ¿no? ¿Y cuál es esa acción? O esa operación, llamémoslo así, ¿no? Y es aquí donde quiero que nos centremos la atención, porque es el efecto de la palabra en nosotros. Y en el verso dice, y arranca el verso y dice, siendo edificados, o han sido edificados, ¿no? Nosotros omiten eso y dice, edificados en el fundamento. Esa es la acción. Entonces tenemos el fundamento, que es la palabra, que es la escritura, y el efecto de esa palabra tiene que, en el creyente, en el que está allí inmerso en ello, es que tiene que estar siendo edificado. Entonces, repito, cuando miramos este verso de Efesios capítulo 2, verso 20, y lo miramos allí, vamos a entender claramente que el enviado Shaul está tomando una alegoría, y él está hablando allí en términos alegóricos.
¿sí? Dice, han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. Y entonces Shaul va a tomar la alegoría de como quien está construyendo un edificio, una casa. Es en esencia lo mismo, ¿no? Y se está construyendo y antiguamente todas las casas se construían de una manera muy particular, se colocaba una piedra principal que se llamaba la piedra del fundamento, ¿no? Y sobre esa piedra se empezaban a echar lo que iban a ser las bases de la edificación, y después sobre esas bases se empezaba a levantar la construcción que se iba a hacer. Esa es la alegoría que está haciendo Shaul allí, ¿no? Y si lo comparamos a términos de hoy, que estamos en la modernidad completa, ¿no? Ya posmodernidad, las construcciones se siguen haciendo igual. Claro, se van a hacer con procedimientos, con materiales mucho más modernos, adelantados, pero la esencia sigue siendo la misma que las antiguas. ¿Qué quiere decir? Que hay que colocar una base, un fundamento. Esos generalmente son de hierro, de concreto, para que sea fuerte. Ahora también los hacen, ¿cómo es? Antisísmicos, ¿no? O sea, que sean con resistencia sísmica, que aguanten un sismo, un movimiento telúrico. Pero repito, tienen su fundamento, y después de ese fundamento ya lo que queda es levantar paredes y techos, ¿no? Y ahora pues los hacen con distintos niveles de elevación. Entonces tenemos de 2, 3, 4 pisos, edificios de 15, 50 y más pisos, no sé, ¿no? ¿Hasta cuánto ya llegarán? Creo que es de 100 pisos, edificios muy altos, ¿no? Pero bueno, la esencia es la misma, ¿no? Y aquí es donde el enviado Shaul, ¿cierto? Va a tomar esa alegoría, y es lo que quiero que entendamos, ¿no? Que muchas veces estamos con la escritura, leemos la escritura, estudiamos la escritura, pero no sabemos cómo para dónde vamos. Como que no nos conectamos en entender cuál es la razón de ser, ¿no? Y para qué leemos cosas que son de 2000, 3000, hasta 4000 años de antigüedad. Y ahí es donde quiero que nos centremos, ¿sí? Dice el enviado Shaul. Entonces, el que es el creyente, seguidor del maestro Yahushua, dice que ha sido edificado, ¿cierto? O puesto sobre ese fundamento para formar parte de una estructura particular y especial. Y ahí es donde nos tenemos que centrar la atención. ¿Qué es lo que se está construyendo? Y yo, si he sido edificado sobre ese fundamento, ¿para qué estoy puesto sobre ese fundamento? Y aquí es donde uno, cuando va a leer el contexto, y igual lo vamos a leer un poquito más adelante, vamos leyendo el contexto, nos vamos a encontrar, y repito, mire, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo y estaba sacando mis notas para esta reflexión, es que cuando uno lee todas las cartas de Shaul, digamos todo lo que llamamos el Nuevo Testamento generalmente, empiezan a aparecer con cierta frecuencia, con cierta constancia, una cantidad de términos, ¿no? Que si bien hablan de cosas distintas, esos términos están íntimamente ligados. Y muchas veces son sinónimos intercambiables. O sea, no siempre, pero sí, de acuerdo al contexto, pueden ser intercambiables. Y el ser intercambiables le permiten a uno llegar a entender mucho mejor los textos, ¿no? Y esos conceptos son como familia, ¿no? Casa, linaje, templo, morada, ciudad, ciudadanía, reino. Y pueden haber otras más allí, ¿no? Pero mire que cada una habla en particular de algo, ¿no? Pero repito, cuando uno lo mira en todo lo que son las escrituras, se va a dar cuenta que están íntimamente ligadas y que, repito, muchas veces podemos intercambiar los términos como si fueran sinónimos, ¿cierto? Entonces, voy a colocar solo un ejemplo así que me viene a la mente ahorita para que me entiendan, ¿no? Uno dice casa. ¿Qué es una casa? Bueno, es una estructura, literalmente hablando, es una estructura de 4 paredes, techo, ¿no? La casa.
Pero resulta que la casa también puede ser intercambiable como familia, como la descendencia, ¿no? Y allí vamos a recordar un pasaje tan famoso como es el de Yahoshua bin Nun, cuando le está hablando al pueblo y llega y dice, bueno, ustedes miren qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Obviamente hay casa, no se puede entender como la estructura de paredes y techo, sino que casa es él y su familia los que van a servir a Yahweh. Entonces mire que en ese mismo texto se podría decir fácilmente, yo y mi familia o yo y mis descendientes serviremos a Yahweh. Es solo un ejemplo así que quiero traer, que repito, que de acuerdo, quiero ser muy consciente, muy enfático en esto, es que hay que leer el contexto para saber cuándo los términos pueden ser intercambiables para una mayor comprensión. Y en las cartas de Shaul también hay que hacerlo y eso le va a permitir a uno poder llegar a entender en muchos pasajes que a veces no es que sean complicados, sino que a veces, como no se explican de más, le pueden llevar a uno en su mente a divagar con otros conceptos que no son bíblicos. Muy bien, pero ese no era el tema, era simplemente un paréntesis porque esto que estaba hablando, estos términos que están allí presentes, vamos a ver que tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar, ¿no? Pero decíamos que el efecto de la palabra en nosotros tiene que ser que nos edifique y que seamos edificados sobre un fundamento. Entonces lo importante es saber, ya entendimos que el fundamento son las escrituras, ahora lo importante es saber sobre qué y para qué estamos siendo edificados. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuál es la razón de ser edificados? ¿Por qué se habla en esos términos alegóricos de ser edificados? Y bueno, vamos a ver rápidamente allí. En primer lugar, habría que entender en el contexto del bíblico, ¿no? A esa palabra edificar, ¿a qué se refiere? ¿No? Cuando se utiliza en las escrituras la palabra edificar, ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces, en las escrituras, repito, esa palabra edificar se va a referir principalmente a dos cosas. Va a tener dos connotaciones directas y claras, ¿no? La primera, cuando se dice edificar, se va a referir a una construcción. Es decir, como quien levanta un edificio o una casa. ¿Sí? Ese término puede ser, ¿no? Literal o simbólico. ¿Me explico? Parece la palabra edificar, yo debo entender y puedo entender fácilmente que edificar es como quien levanta una casa, construye una casa, se edifica un edificio, valga la redundancia, ¿no? Y en el texto bíblico puede aparecer de una forma literal o de una forma figurada. Veamos el par de ejemplos, ¿no? El primero está en Lucas 12:18. Lucas 12:18, donde el maestro está utilizando, haciendo una comparación, una analogía de un hombre que es rico y tiene sus almacenes, ¿no? Sus graneros, y entonces el producto es tanto que él dice, uy, ya no tengo dónde guardar más el grano. Entonces en Lucas 12:18 dice, entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros para edificar otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Pues mire que se utiliza allí la palabra edificar de una manera literal. El texto literal es hacer unos graneros mucho más grandes, unos edificios más grandes. Pero también se puede utilizar en el mismo sentido metafórico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando el maestro, el Mateo 16, le dice a Shimon Kefa, sobre esta piedra edificaré mi asamblea. Entonces se va a hablar de edificar, pero ya va a hablar de una forma que figurada, simbólica, ¿no? O espiritual. Muchas veces decimos espirituales para referirnos a que es algo simbólico y que tiene una connotación espiritual. Y en ese mismo sentido de construir la asamblea, vamos a ver este ejemplo, 1 Pedro 2:5. Repito, estos son simplemente ejemplos de cómo se puede estar utilizando la expresión edificados en este primer término, que es ser levantar una construcción, que puede ser literal, como quien levanta un edificio, o dos, se habla de edificar también, de levantar un edificio, pero ya en un sentido
simbólico, alegórico, ¿no? Entonces mire que en 1 Pedro 2:5 dice, para que también se les use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables al Elohim por medio de Yahushua el Mashiach. Entonces mire que se va a hablar de edificar como quien levanta una casa, obviamente en un sentido metafórico, no es en un sentido literal, pero tiene esa connotación. Y la otra referencia, la segunda referencia, cuando en las escrituras aparece la palabra edificar, va a ir en esa connotación de, o en el sentido de capacitar, hacer a alguien idóneo, ¿no? Hacerlo más apto, más capaz, prepararlo. También edificar va a ser fortalecerlo, ¿no? Llenarlo de fuerza, de ánimo para algún tipo de labor en particular. Y entonces, cuando se fortalece a alguien, ¿no? Cuando se da un ánimo a alguien, ¿sí? Se está edificando a esa persona. Por ejemplo, y con respeto le digo, apareció el Pastor Leo, nos está comentando sus proyectos, de sus propósitos, dando su testimonio y todo, y inmediatamente la gente empezó a felicitarlo, a animarlo, a apoyarlo. Eso para él está siendo edificado. ¿Por qué? Porque le alienta, ¿no?, a seguir adelante, ¿no? A saber que hay personas que le están dando ese apoyo y le permite edificarse. Entonces, mire que ahí hemos dicho, todos los que le han dado una palabra de aliento al pastor Leo, lo están edificando con su palabra, ¿no? Entonces, esa es la otra connotación. El ejemplo, obviamente, vamos a ver el ejemplo de esto que estoy diciendo. Vamos a ir a la carta de Yahudá o Judas, como Judas, tiene un único capítulo, una carta breve, pero es muy interesante también, vale la pena un día estos que hagamos un estudio de esta cartica. Breve, pero repito, con mucha enseñanza. Judas, capítulo 1, pues, solo tiene un único capítulo, verso 20 dice, pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe y orando con espíritu y santidad, conserven el amor, consérvense en el amor de Elohim. Entonces mire que aquí la exhortación del enviado de Judá es que ser edificados es ser fortalecidos y capacitados por el Espíritu de Santidad para mantenerse en la fe y en el amor. ¿Sí lo ven? Y eso es ser edificado, ¿no? Ser fortalecidos en el Espíritu para mantenerme en la fe y en el amor. Otro ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 20, verso 32. Dice así, y ahora, hermanos, los encomiendo a Elohim y al mensaje de su favor, a aquel que tiene el poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Y mire que aquí el enviado de Shaul está diciendo que es Elohim, ¿no? A través de su palabra, quien capacita al creyente para ser heredero del rey. Aquí lo está capacitando, no solo lo está fortaleciendo, animando a seguir adelante, sino que lo está haciendo más apto para estar en el reino, ¿no? Junto con los santificados. Entonces, eso es importante cuando vayamos a leer en distintos pasajes de la Escritura, poder entender cuando se utiliza esa expresión edificados, a qué se está refiriendo, ¿no? Como quien levanta una construcción, como quien está capacitando, como quien está fortaleciendo, ¿sí? Y eso ya nos debe llevar a pensar y decir, si hemos sido edificados sobre el fundamento, ¿cómo es que estamos siendo edificados? Y todo, la intención mía es simplemente llevarlos a la reflexión, a que estemos pensando en ello, ¿no? Y el segundo punto que es importante, ya vimos la acción que es edificar y qué quiere decir en la escritura, un par de ejemplos obviamente, pero las dos connotaciones interesantes de esa palabra en la escritura. Ahora viene la parte, el otro punto interesante que es muy bueno saber, que edificar, cuando dice edificados, edificar, etcétera, etcétera, se traduce de la palabra griega epokoidomeo. Bueno, casi no me sale ese griego, ¿no? Epoikoidomeo, ¿sí? Cuya raíz, las raíces principales de esta palabra son oikos y oikia, ¿sí? Y estas palabras oiko y oikia son precisamente términos
que son asociados a los que le dije anteriormente. Cuando vamos a hablar de oikos, por ejemplo, el griego es para casa, ¿sí? Y en todos estos términos, ¿no?, de los cuales se deriva la palabra epoicoidomeo, tienen que ver con casa, familia, linaje, morada, etcétera, etcétera. Vale, creo que hay un micrófono abierto, si me colaboran y lo cierran. Muy bien. Entonces, ahí viene la parte interesante, es porque ser edificados, en esa primera connotación, quiere decir que lo que se está construyendo es una construcción especial particular que ya lo vimos, que es la casa, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos va a decir en todo el texto, ¿no?, de Efesios. El enviado Shaul nos enseña que existe o que se está haciendo una construcción, un edificio, y que ese edificio está fundamentado, ¿no? Las bases de ese edificio, el fundamento de ese edificio es la palabra de Elohim, las sagradas escrituras. Ahora, hay que entender aquí muy interesante este fundamento porque es dual. Este fundamento no solo está hablando de la palabra que Elohim habló a través de esas personas, sino que también son las personas parte de ese fundamento. ¿Me explico? O sea, no solo es lo que el maestro, lo que Elohim habló a través del maestro Yahoshua, sino el mismísimo maestro Yahoshua, la piedra fundamental. Los apóstoles y los enviados, y los profetas, perdón. Entonces, no solo es ellos como personas, sino también las palabras que hablaron. No solo son sus palabras, sino también son ellos. Ese es el fundamento de esa construcción, ¿no? Y esa construcción es nada más y nada menos que el santuario o el templo de Elohim. Vamos a leer ahí precisamente Efesios capítulo 20, leamos en los versos siguientes. Vamos a coger desde el 20 al 22 y dice así: han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él, en el Mesías, todo el edificio bien ensamblado va creciendo. Entonces nos va a hablar de un edificio especial, pero ¿cuál es ese edificio especial? Dice, va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. ¿Recuerda que les dije que templo, casa, familia, ciudadanía, ciudad, son términos que están ligados? Y aquí Pablo, en esta alegoría que está tomando de esa construcción, de levantar un edificio, está hablando nada más y nada menos que del santuario o el templo de Elohim. Y eso es lo que está diciendo en el verso 21. Dice, en el Mesías, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. Y mire que aunque dice que uno como creyente ha sido edificado sobre ese fundamento, toda la construcción no se ha terminado porque dice que va ¿qué? Creciendo. O sea, no es algo que ya está hecho y listo, sino es algo que está en un proceso de terminación, de construcción. Dice, en él, otra vez en el Maestro, también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Entonces mire lo que les dice aquí, casa, templo, santuario y morada vienen a ser equivalentes. Repito, hay que tener cuidado con el contexto, ¿no? Pero creo que ustedes me han entendido claramente lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, Shaul está diciendo, hay que ser edificados para ser el templo de Elohim. ¿Sí? Por eso es necesario el fundamento de su palabra que expresa la voluntad de Elohim. ¿Vamos ahí? Pero es el efecto de la palabra en uno lo que va a determinar si estamos en el fundamento y si estamos siendo parte de esa construcción o no. Entonces ya empezamos a tener un sentido. ¿Ser edificados para qué? Dice, para ser morada de Yahweh por medio del Espíritu de santidad. Cuando el Espíritu de santidad habita en nosotros, entonces estamos siendo morada del Elohim vivo. Y ahí es donde viene la reflexión otra vez, ¿no? ¿Qué tanto ha sido usted edificado? Para que usted conozca la escritura perfectamente, de pe a pa. Y como digo yo, hay muchas personas que hasta saben muchísimo más la escritura que lo que puedo saber yo. Ese no es el punto.
El punto es cuál es el efecto de la escritura en usted. Y eso simplemente es qué tanta cabida tiene el espíritu de santidad en usted. Esa es la reflexión. Eso es lo que quiero que meditemos. Si el estudiar y el escudriñar la escritura, que es un ejercicio que debemos todos procurar hacerlo, en nuestra medida de tiempo, la capacidad, lo que el Padre nos ha dado y todo, que tenemos que hacerlo, ¿cierto? El punto es qué tanta capacidad en mi vida, qué tanto campo en mi vida le estoy dando al Espíritu de Santidad. Ahora nos gozamos y nos alegrábamos de las inmersiones que se hicieron en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que estas personas, llevadas por un convencimiento, por una confianza plena en Elohim y en su Mashiach, Yahoshua, ¿no? Han hecho la inmersión precisamente para quedar unidos al Mashiach y tener el espíritu de Elohim, el espíritu de santidad, ya como lo dijo el enviado Shaul en Hechos 2, ¿no? En Shimon Kefa en Hechos 2. ¿Qué dijo él? Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Maestro Yahoshua para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu de Santidad. Es necesario el perdón de los pecados para que efectivamente venga y more el Espíritu de Santidad. Si no hay perdón de pecados, no es posible que habite el Espíritu de Santidad en uno. O sea, eso es claro. ¿Vamos ahí? Pero una vez perdonados, lavados de nuestras ofensas, quedamos como una casa limpia, lista para que venga y more el Espíritu de Santidad. Y aquí quiero que entendamos una parábola del maestro. ¿Se acuerda que él dice que hay un hombre que tiene unos shedin allí que le atormentan y entonces son expulsados, salen y dice que la persona tiene su casa y la limpian y la arreglan y entonces el shedin va y como que da una vuelta y vuelve y dice que encuentra la casa limpia y organizada y entonces dice que antes va a traer a otros compadres y es peor la situación. Cuando una persona convencida hace la inmersión en el nombre del Maestro Yahushua para el perdón de los pecados, efectivamente tiene el perdón de los pecados, porque el sacrificio del Maestro está hecho, diseñado y se contempló de esa manera para alcanzar ese propósito. Pero si la persona que limpia y organiza su casa no permite la entrada del Espíritu de Santidad, entonces va a quedar otra vez a expensas del mal. Y a veces solo nos detenemos y como que llegamos hasta ahí en el proceso, no, yo ya hice la inmersión, acabamos la tarea y ya listo. Y resulta que no. No puede darse el caso, como en esa comparación que hace el maestro, que limpie usted su casa, que es el perdón de los pecados, repito otra vez, ¿no? Y deje su casa linda y organizada, pero la dejó vacía y no pueda sufrir un mal o un estado posterior peor que el primero. Y como diría el enviado de Shimon Kefa, y hasta mejor le era no haber entonces conocido esta verdad. Es necesario que el ser edificado sobre el fundamento nos llene del Espíritu de Santidad y darle cabida al Espíritu de Santidad. Y es algo que se va a ir formando y que empieza con unas arritas, pero en la cual nosotros debemos también estar haciendo nuestra parte para que ese Espíritu crezca en medio de nosotros. ¿Qué tanto está siendo usted edificado sobre el fundamento? Y mire que casi uno coge esa frase e inmediatamente lo que piensa es, ser edificado en el fundamento, es que tanto sé de la Biblia. Y repito, claro que toca saber. Si no, pues no hay fundamento. ¿Sí? Pero el ser edificado en el fundamento es que usted ya está puesto en el fundamento y es la tarea, la labor, el trabajo que se hace luego de estar puesto sobre el fundamento. Permítame un segundo que se me acaba la batería y no me di cuenta. Que a veces me pasa que dejo listo el cargador y hoy se me pasó.
Qué pena con ustedes. Entonces les decía, ese es el trabajo que hay que hacer. Cuando vamos a hablar, ser edificados sobre el fundamento, no solo basta con tener la Biblia allí y leer la Biblia. No solo hay que tenerla y leerla, hay que escudriñarla. Mire que ahora el Morello se nos está haciendo la invitación a escudriñar el libro de Devarim, ¿no? Y hay que aprovechar cuando los maestros hacen ese trabajo de escudriñar un pasaje, un texto, un libro completo, o sea. ¿Por qué? Porque es lo que le permite a uno poder entrar en la profundidad de las escrituras. Pero ¿y todo eso para qué? Ese trabajo de leer, de estudiar, de escudriñar, de comprender las escrituras, se debe ver complementado con el hecho que el Espíritu de Santidad está en usted. Y ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Santidad está en usted? Es un don, es un regalo. Eso no es algo que usted va y consigue así, ¿no? Es algo que usted recibe como un regalo. ¿Vamos? Pero si es su trabajo, que ese regalo que le dan a usted, usted lo haga crecer. Y eso es ser edificado. Que usted le dé esa permanencia, que no sea algo que va y viene, sino que sea estable en usted y que vaya creciendo. Cada creyente que se fundamenta en las Sagradas Escrituras, y como dice el texto, siendo Yahoshua el Mashiach la piedra principal, dice que viene a ser una piedra más. Tenemos la piedra fundamental, que es el Maestro Yahoshua. Ya hay otras piedras que forman el fundamento, que son apóstoles y profetas. Y los demás son piedras que se van colocando una a una sobre ese fundamento. Y me gusta, y lo leímos ahorita en un ejemplo, y lo vamos a volver a leer ahora, conectando a lo que estamos hablando, ¿no? Dice que cada piedra colocada en su lugar, ¿no? Se va llevando de esta forma hasta que todo el edificio quede terminado. Yo no soy solo el santuario. A veces pensaba, no, yo soy solo el templo y ya. Hay una construcción comunal, conjunta, en la cual dependemos. Más que puede decir, no, yo soy el santuario de Elohim, y vaya, no va en vano, es la piedra fundamental. O pongo usted una piedra fundamental, y esa piedra fundamental, es decir, ahí en él habita toda la plenitud de la deidad. Y aún así el maestro nos deja una lección muy importante, dice, es que necesita también de las otras piedras, que junto a él, unidos a él, se va levantando todo un santuario para Elohim, para la gloria de su nombre y para que sea una morada para Yahweh, por medio del Espíritu. Pues vamos a Primera de Pedro, primera carta de Shimon Kefa, capítulo 2, ahí leímos un pasajito, vamos a leer con el contexto, ¿no? Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, ya que han dejado toda maldad, eso es ser edificado, por cierto, ¿no? Todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Entonces decíamos ahorita, ¿cuál es el trabajo nuestro para que efectivamente el Espíritu de Santidad habite y more en nosotros? Es que nos toca hacer el trabajito a nosotros de dejar toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda maledicencia. Y ayer escuchaba un cántico que colocaron ahí en el grupo de WhatsApp y que decía, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi boca, voy a cuidar mi mente. Eso es ser construidos, eso es ser edificados. Y eso es darle cabida al Espíritu de Santidad. Si usted quedó limpio y perdonado sus pecados pasados, pero usted sigue en maldad, si usted sigue con envidia, si usted sigue con hipocresía, si usted sigue con celos, si sigue con maledicencia, entonces no le está dando cabida al Espíritu de Santidad. Y todo lo que haga es en vano. Suena a veces duro, suena a veces fuerte, y la idea que es que reflexionemos y meditemos en eso. Para que este camino no simplemente se nos vuelva una religión más y nos volvamos religiosos en apariencia, sino que realmente sigamos la exhortación del maestro Yahoshua y de los enviados y de toda la escritura, ¿no?
de la exhortación que nos hace Yahweh, la invitación que Él también nos está haciendo. Entonces, volvemos otra vez, dice, ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Otra alegoría muy bonita, ¿no? Para que por ella crezcan para salvación. ¿Sí? Y mire que entonces aquí en la alegoría se nos coloca como el que llega como un niño pequeño, que debe ser sustentado por la leche. Claro, un recién nacido no va a comer, como dice uno, un plato de guisado y carne y esas cosas, no. Un bebé recién nacido, todo lo que necesita, todo su sustento, toda todo lo que necesita para vivir está en la leche. Y entonces el enviado dice, sean ustedes como esos niños pequeñitos, que donde su sustento está en la leche espiritual, dice, la no adulterada, para que por medio de ella crezcan para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual? El Espíritu Santo. Lo que nos alimenta, lo que nos lleva, mire, además, el Espíritu Santo hace que nos permite poder comprender hasta las mismas escrituras. Una persona que no tenga el Espíritu Santo puede leer la escritura y aún así no comprenderla, y si no la comprende tampoco la vive. Eso es una realidad. Es muy importante, dice, y que nos haga crecer para salvación. Verso 3, puesto que han probado que el Maestro es bondadoso. Acérquense a él, la piedra viva, que hablamos allá, Pedro, que dice que es la piedra del fundamento, Pablo, perdón, que habla de la piedra del fundamento, ¿no? La piedra principal del ángulo, dice en otras partes, ¿no? Dice, acérquense a él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se los use como piedras vivas. Y aquí hay una diferencia y una clara alusión que está haciendo el enviado Shimon Kefa. No basta ser piedras, hay que ser piedras vivas. Y lo que nos hace ser piedras vivas es el espíritu de santidad. Dicho de otra forma, una piedra que no sea viva no va a estar siendo edificada sobre el fundamento. ¿Por qué? Porque el maestro mismo nos enseñó que Yahweh Elohim es un Elohim de vivos y no de muertos. Vayamos captando estas cosas, ¿no? Él es un Elohim de vivos y entonces en ese santuario, en esa edificación especial que se está haciendo, lo que se está colocando, ¿qué son? Piedras vivas. Dice, acérquense a él, la piedra viva rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual. Y aquí casa, mire que Shaul lo llama el templo de Elohim y aquí Pedro lo llama casa. ¿Sí ve cómo los dos términos son equiparables, son sinónimos? El templo, la casa. Entonces cuando estamos hablando, ¿qué es el templo de Elohim? La casa de Elohim. Son los mismos términos. Dice, una casa espiritual para que sean un sacerdocio santo a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables al Elohim por medio de Yahushua el Mashiach. Sabemos que el Mashiach funge como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y de esa construcción estamos hablando. Ahora, ¿cómo es que yo soy piedra viva? De aquí la importancia de la inmersión. De pronto para los que no hayan hecho la inmersión, medítenlo y como decía una vez nuestro querido Morejis Quillajo, ¿no? Y el que no ha hecho la inmersión, corra, ¿qué lo detiene? ¿Por qué venimos a hacer piedras vivas? Porque somos unidos a la piedra viva, como lo está escribiendo Shimon Kefa. Hemos comprobado que el maestro es bondadoso, así que acerquémonos a la piedra viva. ¿Para qué? Para nosotros también ser piedras vivas y que podamos ser edificados y puestos sobre ese fundamento. Y aquí hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero la reflexión importante es, entendamos qué es ser edificado. Que empecemos a revisar eso en nuestras vidas realmente. Que no dudemos del trabajo de Yahweh que está haciendo a través del maestro Yahushua en cada uno de nosotros. Hay muchas circunstancias, a veces difíciles, a veces unas adversidades muy grandes.
Y aún así Yahweh sigue haciendo su tarea en nosotros. No nos ha soltado si nosotros no nos soltamos de Él. Seguimos siendo el Mashiach si no nos hemos desligado de Mashiach. El propósito de la inmersión, y es donde siempre he insistido, la inmersión en agua tan solo es un símbolo de la verdadera inmersión. Por eso Yohanan dijo, yo vengo a hacer la inmersión en agua, pero el que viene detrás de mí la hace en el Espíritu. La verdadera inmersión es quedar ligados y unidos, empatados por un mismo Espíritu al Maestro Yahushua. Y como Él es la piedra viva, que tiene una vida por siempre, entonces nosotros de Él nos alimentamos. De su Espíritu, del Espíritu que Yahweh puso en el Mashiach. Eso es ser edificados. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Siendo edificados sobre el fundamento, ¿qué tan edificado está siendo usted? No piense en términos de los años, no, o mejor, en términos de tiempo. No piense que es ser más edificado y que de pronto lleve, no sé, 10, 20 años en este camino, 30 o toda la vida. Y el que está llegando hoy, y el que nos está visitando por primera vez, y el que de pronto hasta ahora tan solo tiene un par de reuniones, si está unido al Mashiach, está también siendo igualmente edificado en esa construcción. Lo que pasa es que cada uno dice, cada cual actúe conforme al don que se le ha dado. ¿Vamos? Entonces mire que dice, una casa para Elohim, desde lo que leímos allá de Primera de Pedro, ¿no? Es lo que Pablo habla del templo santo. Y esto del templo santo y de ser una casa para Elohim, Shaul lo repite, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Todo esto es un lenguaje alegórico, quiero que lo entendamos, no es que exista el templo como un edificio, una construcción como lo hacemos en la mente, sino que está hablando en un sentido que espiritual, ¿sí? Pero que sirve la figura para que podamos entender el trabajo que se está haciendo en nosotros, ¿no? Y mire cómo en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, Pablo pregunta y dice, ¿no saben ustedes que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Hebreos capítulo 3, verso 6. Hebreos capítulo 3, verso 6. Estos son tan solo dos ejemplos de cómo Pablo habla de que somos el templo de Elohim. Dice, verso 5 para coger no cogamos todo el contexto que es desde el verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos consagrados, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yahushua el enviado y sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. Y aquí es muy importante esto, y esto va para otro tema, no lo voy a hablar hoy. Pero ¿qué es cuando dice que Moshe fue fiel en toda la casa de Elohim? El texto, ¿a qué se refiere? En ese instante, Moshe, que fue fiel en todo, en la casa de Elohim, es una forma alegórica de hablar. ¿A qué se está refiriendo con casa de Elohim? El texto aquí en hebreo. Si de pronto alguien lo quiere escribir en el chat, como para sentir que están ahí, que están entendiendo el tema, si alguno se anima. Sigo leyendo. Dice, él fue fiel, hablando de Yahushua, al que lo designó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. Pero a él se le ha considerado digno de una gloria superior a la de Moshe, así como el constructor de una casa tiene mayor dignidad que la casa. Porque toda casa la construye alguien, pero el constructor de todas las cosas es Yahweh. Moshe fue fiel como siervo en toda la casa de Elohim para dar testimonio de lo que se diría después. En cambio, el Mashiach es fiel como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros
si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Voy a leer sus comentarios. Norman dice, bueno, está deshabilitado. Rubila dice, aquí estoy. Bueno, ya están diciendo que sí están. Marin Lee, amén. Luz está contestando. Estoy leyendo a ver. Muy bien. De todos los que, muchas gracias por contestar, ¿no? Saber que están ahí. Luz ha dicho, la casa sobre la cual Moshe fue fiel en todo es el pueblo de Israel. La casa de Israel. Y aún así, dice que se le considera como un siervo. Y esto es muy bonito porque después vamos a ver cómo Moshe, que es el tipo de Mashiach, ¿no? Y cómo Moshe después va a decir que va a venir un profeta mayor que él, al cual hay que escuchar, ¿no? Resulta que viene siendo el hijo, pero viene primero como el siervo. También, miren todo este juego de palabras que está allí, toda esta alegoría, pero después va a decir que viene el hijo y que el hijo va a venir como el constructor de una nueva casa. Y aquí esto me hace acordar, y hago otro paréntesis, el dolor de cabeza que ha dado el tema del pueblo de Israel. Y como todavía hay personas que no entienden cómo Yahweh escogió el pueblo de Israel, si hoy por hoy están, no sé, ¿no? Ni siquiera guardan muchos la Torá. Que cómo puede ser eso. Y todavía no hemos entendido el concepto de Israel. ¿Sí? Pero cómo viene el Mashiach a reedificar toda esa casa. Y toda esa casa es Israel, de la cual nosotros, los que hemos creído en el Mashiach, también hemos sido injertados. Entonces mire cómo casa de Israel va también a equipararse al reino de Israel. Yo es lo que les decía, como en ciertos textos, en ciertos pasajes, si somos cuidadosos, podemos empezar a intercambiar los textos. Mire, uno lee aquí en Hebreos 3 y uno inmediatamente pensaría en el santuario, en la tienda de reunión que hizo Moshe, que se levantó en el desierto. Lo que después, tiempo después, fue el templo de Shelomo, ¿no? Y uno pensaría, la casa de Elohim es la tienda de reunión o el templo de Shelomo. Y ni es ese ni es el otro. ¿Sí? Esos son figuras, cosas que iban a mostrar lo verdadero. ¿Sí? Y de esa manera, como la Shekinah vino y habitó allí en esa tiendita temporal y después en el magnífico edificio que construyó Salomón, Moshe y Salomón, son figura de Mashiach, quien viene como hijo a construir la casa, el templo, el santuario de Elohim. ¿Vamos ahí? Eso es muy importante, ver cómo, repito, estos términos se pueden ir equiparando y podemos irlos colocando aquí y nos va dando un conocimiento, una amplitud en el texto mejor. Entonces, repito, el templo también es ¿qué? La misma casa de Elohim. Hablar del templo de Elohim y la casa de Elohim, ¿qué es? Lo mismo. ¿Sí? Y ahora volvamos a Efesios 2. Y leamos un poquito más todo el contexto, solo leímos del 20 al 22, ahora leamos el contexto anterior a esos pasajes y vamos a ver cómo se introducen otros conceptos que son afines, pero que son muy importantes poderlos entender. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 12 hasta terminar y vamos a ir leyendo completo. Dice así: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y está hablando de los que venimos de la gentilidad, de la cual yo me considero uno por el favor y el amor de Yahweh. Vamos acá. Y si nosotros antes estábamos lejos y éramos extranjeros y éramos advenedizos,
Y de estas cosas de, ¿cómo es? Dice, eso el Mashiach, ni sabíamos de eso, el concepto del Mesías. Y dice, apartados de la ciudadanía de Israel. Otro término que les dije al comienzo que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Ligado al reino. ¿Vamos? Dice, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Estábamos antes en esa condición. Dice, pero ahora, en el Mashiach Yahoshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. Otro concepto interesante que hace la gente piensa que es que la sangre del Mashiach existe en algún lugar, por allá en el cielo, no sé en dónde, ¿no? Aquí es una forma parafrástica para decir, ustedes han sido acercados por el sacrificio de Mashiach, por la vida misma que dio el Mashiach por todos. Verso 14, porque Él, el Mesías, es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Entonces mire que lo que estamos hablando de una piedra viva que está siendo edificada sobre un fundamento no es otra cosa más sino de un hombre nuevo, lo que también la escritura conoce como la nueva creación. Es que, repito, es cantidad de conceptos que están allí, pero a la larga todos son tan sencillos porque todos apuntan a un solo concepto, por decirlo así. Se utilizan distintas palabras, pero a la larga estamos hablando de lo mismo. Ya vimos templo, casa, ¿no? Ciudadanía, el reino, ¿sí? Y ahora aquí habla de la nueva creación, el nuevo hombre, y todos son sinónimos. Todos van apuntando a un mismo concepto. Verso 16 dice, también reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque también los que estaban cerca necesitan de la misma paz con Elohim que los que están lejos. Y ese es el trabajo de Mashiach. Por eso dice, hacer de los dos hombres uno solo, un nuevo hombre para Elohim. ¿Quiénes son los que están cerca? Judá, la casa de Judá, los judíos, porque como dijo el maestro, la salvación viene por los judíos, pero ellos necesitan también la paz. Y los que estábamos lejos, aquellos que somos extraños, advenedizos, extranjeros, que no conocíamos nada de estas cosas, también necesitamos la paz. Mashiach dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz de este mundo, no la paz de la que hablan los hombres, sino mi paz. ¿Cuál es esa paz? Estar a cuentas con el Elohim eterno para vida. ¿Ve? Y esa es la buena noticia, que Elohim se está reconciliando con todos, con los cercanos y con los lejanos, a través de su Hijo, el Mesías, Yahoshua. Verso 18, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Y aquí hay otro concepto, que es otro dolor de cabeza que a veces no se entiende, pero que ya a esta altura del estudio ustedes ya lo entienden y lo comprenden. La familia de Elohim, la familia de Yahweh. Y mira aquí cómo Shaul viene intercalando desde el verso 12, ¿no? Todos estos conceptos, que la casa de Elohim, ¿y qué es la casa de Elohim? Ah, bueno, pues la casa de Elohim es ¿qué? El mismo templo de Elohim. Templo y Elohim es lo mismo, pero resulta que ellos vienen a ser sinónimos de la palabra familia. Entonces, la familia de Elohim es lo mismo que la casa de Elohim, que el templo de Elohim. Y que decíamos que familia es lo mismo que descendencia. Son palabras similares. Lo que el texto entonces nos está diciendo las Sagradas Escrituras por todo lado es que esas piedras vivas con las cuales se construye la casa de Elohim son por sinonimia los mismos miembros de la familia de Elohim.
una piedra viva que forma parte del templo de Elohim es lo mismo que ser miembro de la familia de Elohim. Dicho de otra forma, la construcción del santuario de la cual se habla de manera alegórica no es más que otra forma para referirse a la formación de la casa o la familia de Elohim, de lo cual la escritura nos da testimonio por todo lado. Quiero ahorita hacer un alpimpados con esto de la familia de Elohim, ¿no? Pero lo vamos a dejar más adelante. Vamos a ir a Juan. Vamos a ver ese testimonio precioso que nos dan las escrituras, ¿no? Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice: pero a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que recibieron al Mashiach, dice, a los que creen en su nombre, les dio derecho a llegar a ser hijos de Elohim. Ser una piedra viva es ser un hijo de Elohim, ¿cierto? Verso 13, no por linaje de sangre, ni por deseo carnal, ni por voluntad del hombre, sino por Yahweh. Dicho, no es de voluntad de hombre, sino es por la voluntad de Elohim. Es muy importante eso. Vamos a ir al segundo texto, que es Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27 dice: así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yahoshua, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. ¿Sí? El concepto que les explicaba ahora antes, ¿por qué somos piedras vivas? Porque nos hemos unido a la piedra viva. Y unirnos a la piedra viva es nada más y nada menos que ser llamados hijos de Elohim. Ya leímos Hebreos capítulo 3, verso 6, donde nos decía que esa casa somos nosotros. Y vayamos a Revelación capítulo 3, el libro de Revelación, capítulo 3 y verso 12. Mire cómo el término casa, templo, familia, todos son equiparables en este aspecto, ¿no? Dice: al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. Dicho de otra forma, yo lo haré columna en la casa de mi Elohim. Dicho de otra manera, al que venza, yo le haré parte en la familia de mi Elohim. Que son términos intercambiables para que podamos entender el concepto, ¿no? Porque a veces uno lee esto y entonces uno se imagina si es que en el cielo hay un templo tal cual, ¿no? Y nosotros vamos a ser parte allá en ese templo. ¿Cómo es eso, no? No, cuando decimos, me va a ser parte o miembro de la familia de Elohim, bueno, ese concepto ya me queda un poco más claro. Y leo aquí Revelación capítulo 3 y puedo entender mejor el concepto, ¿no? Al que venza yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá fuera. O sea, dicho, una vez estando allí en la familia de Elohim, no va a volver a salir. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Vencer. Esa es la reflexión. ¿Qué es ser edificado en el fundamento? Estar allí en el batallar hasta que se venza, hasta que se logre el cometido. Y entonces dice, el que venza estará en la familia Elohim y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim. Que aquí introduce ahora el término ciudad. Y vamos a ver que ciudad va a ser también equiparable a reino, a familia, a casa, bueno, todo esto, todo lo que ya les he dicho, ¿no? Dice, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Elohim, y mi nombre nuevo, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas, a las comunidades. Todo está estrechamente ligado. La casa y la familia de Elohim la conforman aquellos que teniendo la fe del Mashiach, por favor distingamos bien los términos, no es teniendo fe en el Mashiach, sino teniendo la fe del Mashiach, ¿no? Teniendo la fe del Mashiach Yahoshua y por adopción, esto es lo que la escritura va a llamar adopción, han sido llamados a ser los hijos de Elohim.
Vea que aquí el término hijo de Elohim no simplemente es por el hecho de ser criaturas de Elohim. Pues todos somos criaturas de Elohim, todos somos hijos de Elohim. Pero este concepto va mucho más allá de eso. Nos está llevando a otro nivel, mucho más profundo. Realmente, ¿qué es entonces ser eso de ser llamados hijos de Elohim? Por sentido natural, todos por ser criaturas de Elohim somos hijos de Elohim. Somos hechura de sus manos, somos hijos de Elohim. Y aquí dice que no, que es un don por la fe el ser llamados hijos de Elohim. Y mire cómo la escritura en Hebreos también dice, al ser nosotros llamados hijos de Elohim, dice, por eso el Mashiach no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y viene todo el concepto de familia, ¿no? El Padre que está sobre todos, Mashiach, que es el hijo mayor, el primogénito, y todos sus hermanos. Ser edificados entonces en el fundamento es ser pulidos, como dice la escritura, por la purificación del agua, la transformación del espíritu y la renovación de la mente para ser llamados y considerados hijos de Elohim, como lo es el Mashiach Yahushua. Y aquí, bueno, y aquí voy a cerrar la reflexión, bajarlo ahí. Lo que pasa es que nos va a quedar otros dos conceptos que, repito, en algún momento, después, en otro instante de la vida, deberíamos considerar y ver cómo se aplica ese concepto de casa, de templo del reino, ¿no? Y como un pasaje, como está en Juan 14, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, el maestro dice, yo subiré, iré al Padre, y la casa de mi Padre tiene muchas moradas, yo iré y les haré un lugar a ustedes, y cuando venga los tomaré, y donde ustedes estén. Bueno, y entonces la casa del Padre es el cielo, y por eso mucha gente que cree que cuando uno se muere, entonces se va para el cielo, las moradas del cielo, porque el maestro lo dijo. Y él dice, voy a ir a la casa de mi Padre, y voy a hacer un lugar para ustedes porque esa casa tiene espacio de sobra. Y repito, esto lo digo, ya sé que ya los que son más avanzados, llevan más tiempo con nosotros, pues entienden el concepto, pero aquí lo que quiero notar es cómo eso de la casa del Padre, ¿no? Que sería el mismo templo del Padre, que tiene muchas moradas, es la misma situación. El maestro Yahushua está utilizando está haciendo una comparación que es muy interesante, ¿no? Y después lo vamos a ver. Creo que la comentamos en el estudio del martes, cómo él va a hacer esa comparación del novio y la novia, que es ir a la casa del padre, hacerle un lugar, es toda una comparación de desposados, ¿no? Y es hacerle parte a la nueva familia, a la novia, ¿no? Y es construirle el lugar donde va a vivir la novia. Pero ese concepto también tiene que ver con ciudadanía y con el rey. Pero repito, ese es un tema apasionante, muy bonito, que después le podremos ver, ¿no? Entonces el punto, y para cerrar esto, es siendo edificados en el fundamento. Y ser edificados en el fundamento es nada más y nada menos que ser llamados, ser tenidos por dignos de ser llamados hijos de Elohim por la voluntad de Elohim. Nos acercamos al memorial de Pesach. Me imagino que para los hermanos que han hecho en estos días la inmersión va a ser algo muy especial, el acercarse a ese memorial, ¿no? Que va a cobrar un sentido mayor, lo van a ver con otra luz, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros. Y los que ya hemos hecho esa inmersión en el nombre de Mashiach Yahushua, que hemos dicho que nos hemos unido a Él. Y hemos estado dándole espacio en nuestra vida para que crezca, para que seamos esa piedra viva. Si estamos realmente sacando de nosotros todo ese viejo hombre, toda esa levadura que nos corrompe y nos daña. Todos, ¿sí? Como todos los términos vienen en este momento a casar los unos con los otros, para el tiempo que se aproxima, para el tiempo que se avecina. Entonces, ¿qué tan edificado está siendo usted sobre el fundamento? Les deseo un buen resto de Shabbat y que el Padre Yahweh les bendiga y les guarde. Pues hemos llegado al final, hermanos.
Muy buen banquete nos acaba de regalar nuestro Padre Yahweh a través de nuestro more y pastor Carlos Rodríguez. Muchas gracias por ser un instrumento, more, para nuestro Padre, muy edificante, y seguimos alimentando el espíritu. Hermanos, hemos llegado al final de este servicio. Lástima, queremos seguir comiendo más de este banquete, pero el tiempo corre. Tefilá Aharit, oración final. De día envíe Yahweh su amor, y de noche no cese mi canto ni mi oración al poderoso de mi vida. Salmo 42:8. Ahora le pedimos a nuestro hermano que está muy motivado, Leonardo Gómez, si nos puede dirigir en la oración al Padre Celestial. Adelante, mi hermano Leonardo, si está disponible. Amén. Amén. ¿Me escuchan ahí? Se quedó esto de... ¿Me oyen, hermano? Sí, se oye fuerte y claro. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Bendito sea el nombre de Yahweh. Damos gracias al Padre Celestial por habernos concedido estar aquí. Concluimos nuestro servicio de estudio, de adoración, dando gracias al Padre Celestial por su inmensa misericordia. Padre, gracias por concedernos este tiempo, esta ocasión. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos a tu Hijo, Yahoshua, como Redentor. Y en su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados, la redención. Padre, gracias.